comunicación con ustedes y a través de ustedes con toda la audiencia, ¿no? Le agradezco mucho. ¿Lo tomó de sorpresa o ya lo tenía previsto? Dicen que esta sanción ya se conocía hace algún tiempo, ¿es así? Bueno, hay que separar, no sé si las sanciones, es decir, el contenido de la misma. La necesidad de la sanción, yo diría que fue una sanción incluso a pedido, porque cuando yo incumplí la decisión del plenario en cuanto al voto sobre la anulación de la ley de caducidad, en el mismo momento que lo hice, redacté una nota solicitándole al presidente del Frente Amplio que me pasara al Tribunal de Conducta Política para juzgar ese incumplimiento. Y hace muy pocos días me entrevisté con la presidenta actual, con Mónica Xavier, a decirle, bueno, cuándo se iba a liquidar este tema, y que se aplicara la sanción que correspondía, porque las sanciones son la garantía de los cumplimientos de las normas. Si una norma, un estatuto, una regla, una ley no se cumple porque no tiene sanción y no se cumple, o mejor dicho, no se cumple y no tiene sanción, automáticamente queda de hecho anulada, ¿no? Así que la sanción absolutamente previsible y yo diría en espera de ella. Bien. En cuanto a su contenido, sí, yo al día de hoy todavía no lo conozco. Quiere decir que en algún momento se comunicará y daré una opinión sobre el mismo, pero hasta este momento no lo conozco. Bien, vamos por partes. Vamos a recordar que esto nace a propósito de no adherir con su voto al famoso tema de la ley de caducidad, ¿verdad? Eso significó en su momento todo un impacto en la interna del Frente Amplio, además movilizó mucho la información en lo que tiene que ver con lo político. Vamos a recordar brevemente por qué tomó usted esa actitud. Bueno, cómo no, ningún inconveniente. Digo, hay una primerísima razón, porque los parlamentarios no podemos, el Parlamento, perdón, no los parlamentarios, no podemos anular las leyes con retroactividad, es decir, anulando sus efectos. Las leyes del Parlamento las puede modificar o las puede anular a partir de la fecha, de hoy en adelante, nunca para atrás. Si alguien tiene alguna duda, le pongo un ejemplo. ¿Qué ocurriría si mañana el Parlamento decidiera anular la ley de matrimonio? ¿En qué situación quedan los que se casaron durante todos estos años? Todos divorciados. Todos, bueno, habría que discutirlo de eso, ¿eh? Sí, habría que llevarlo claro, al Parlamento. Sí. Bueno, por consiguiente, esa es la mejor, y digo, pero si no queremos hablar del matrimonio, que ahora está de moda, sí, hablemos de no la ley. No meta más lío, Semproni. ¿Cómo? Que no meta más lío, Semproni. Por eso. Pero podemos hablar de la reforma tributaria. ¿Qué pasa si se anula la reforma tributaria del 2007? ¿A quién le van a devolver la plata? ¿A quién le van a...? Bueno, en fin, está demostrado, está en la tapa del libro. No es facultad del Parlamento legislar con retroactividad. Punto. Eso es clarísimo. Esa es la primera. Pero en segundo lugar, el Parlamento no puede desconocer el mandato soberano del pueblo. Y en este caso, en dos oportunidades. Nos guste o no nos guste el resultado. Esté bien o esté mal el camino recorrido, porque la reforma, la papeleta rosada ya hablaba de anular, cosa que no era posible hacer, de acuerdo a lo que terminamos de fundamentar. Por consiguiente, esos fueron los motivos que llevaron a que yo tomara distancia del tema, no lo quisiera apoyar y tampoco votara con la oposición que estaba en otra, estaba que la ley siguiera, y por eso me retiré de sala. Así que esas son las razones fundamentales. Bien, ¿por qué un diputado que es elegido por el voto popular no puede tener, sus propias decisiones en asuntos tan delicados y prácticamente se le considera un rebelde a la fuerza política, alguien que, no digo conspira porque no es el término que quiere utilizar, pero que daña a la fuerza política y por lo tanto se impone este famoso tema de la disciplina partidaria?
Bueno, en primer lugar, en el caso de este diputado, cuando yo tengo una convicción de un dictado de mi conciencia que me dice esto lo puedo votar o no lo puedo votar, no pasa por mí ni se me ocurre transitar por el tema de la disciplina partidaria. Es muy fácil escudarse y decir, bueno, lo voy a votar por disciplina partidaria, pero yo no estoy de acuerdo. Semproni no lo hace. En segundo lugar, bueno, es un poco el mundo al revés, ¿no? Yo creo que en el caso de mi no voto a esta ley, que además hubiera durado muy poco porque todos los juristas ya opinaban y hasta los integrantes de la Suprema Corte de que era absolutamente inconstitucional y les iba a quedar anulada y estaríamos discutiendo de nuevo a ver qué hacíamos con la ley de caducidad. En ese caso, yo creo de que, bueno, digo, si bien no me manda yo en ningún caso actúo presionado por lo que es la disciplina partidaria. En este tipo de cosas un poco se da la paradoja de que estamos frente al mundo al revés. Cuando a quien tomó esta actitud, si hoy medimos los beneficios que le supuso al frente, a la sociedad, al presidente o a la fórmula presidencial, en vez de sancionarlo, tendrían que hacerle un homenaje y darle un premio. Pero bueno, en este mundo al revés ocurre esto. Como incumplió, le vamos a aplicar una sanción. Usted dice que la anulación de la ley de caducidad no ha tenido repercusiones. No ha tenido repercusiones, perdón. Yo siempre lo dije de esta manera. Está en el discurso parlamentario cuando me retiro de sala. Yo estoy totalmente en contra, considero y voy a seguir peleando por anular una ley que contiene profundos contenidos de impunidad. Pero no puedo anularla para atrás. Entonces, es más, antes de esa votación que no quise hacer, yo había sugerido, mejor dicho, no yo, el grupo mío, la lista 6009, habíamos hecho llegar a todos, primero los 3 senadores que no la querían votar en el Senado, luego al presidente de la Cámara, al presidente de la Asamblea General, a la primera senadora del espacio 609 y al propio presidente de la República, una propuesta por la cual seguíamos los pasos que se siguieron, los que se aplicaron hoy, y yo me pregunto, hoy, la impunidad de la ley de caducidad, ¿a quién daña? Porque hoy el que tiene una denuncia va al juzgado, la hace, el juez investiga y si tiene que procesar, procesa. Y es más, ha habido un montón de casos en que eso ya ha ocurrido después de esta votación que se hizo y de la ley que se votó después, que yo no solo voté, sino impulsé, que era exactamente lo que terminó de plantear. Había que sacarle a la ley, había que modificarla, sacándole la impunidad que tenía, eso que era brutal, y de que el juez antes de tenía que pedirle permiso al presidente. Hoy eso está totalmente superado. Ahora creo que hoy hay que medir los beneficios que le trajo este no voto, digamos, primero a toda la sociedad, porque no se puede. ¿En qué situación estaría hoy la sociedad uruguaya, el pueblo uruguayo, los electores uruguayos, si el Parlamento le hubiera pasado por arriba a 2 pronunciamientos de la ciudadanía que habían sido consultados sobre el tema y habían dicho que no estaban de acuerdo con la inflación? ¿En qué situación? ¿Quién creería hoy en una consulta popular? Yo pregunto, ¿y quién creería en el propio Frente Amplio, que fue el impulsor de siempre de cuanta consulta popular había para anular leyes que eran nocivas a los mejores intereses de la población, por las cuales juntamos firmas, salimos a la calle, hicimos actos? Bueno, la verdad, era la fuerza política menos indicada para agarrar y decir, vamos a anular, vamos a desconocer una consulta popular. Y ni que hablar, en un tercer lugar, todo lo que hubiera sido los ataques, los cuestionamientos, al presidente de la República y al vicepresidente, porque toda la ciudadanía sabe que Mujica y Astori fueron al Parlamento antes de la votación de esta ley a pedirnos que reflexionáramos por lo que la misma contenía, por lo que era en sí misma.
No nos dijeron no la voten, pero dijeron, le venimos a pedir que reflexionen. Bueno, se imagina lo que hubieran sido los ataques a Mujica, y diría yo a la anterior fórmula presidencial del Frente Amplio, porque si analizamos, Tabaré Vázquez siempre se expresó en contra de esto, hay varias de sus versiones por escrito, y el compañero Nino Boa, el otro integrante de la fórmula, en esta oportunidad no la quiso votar, puso suplente para no votarlo. Cierto. Semproni, pasó 1 año y medio, llega la sanción 1 año y medio después. En todo este tiempo, ¿le costó, tuvo algún costo en lo que tiene que ver con la proximidad que usted podía tener con algún correligionario allí dentro del Palacio Legislativo? Bueno, en realidad yo diría que, tengo que decir que no, puede haber habido algún caso medio aislado, nunca falta alguno que tenga los ojos en la nuca, los hay, bueno, pero el tiempo y los golpes los irán formando, por lo menos alentamos esa esperanza, pero no como para decir, se me complicó la vida, no pude actuar, tuve dificultades, me enfrenté a situaciones difíciles, no, absolutamente no ocurrió nunca eso. Después de la sanción, si se repitiera un episodio de esta naturaleza sobre otro tema y usted estuviera, digamos, en una posición desfavorable a la actitud que se pide por disciplina partidaria, ¿repetiría la experiencia? Bueno, la disciplina partidaria, a ver, yo creo que ya un poco, y lo digo no para cuestionar la pregunta, sino simplemente para reafirmar la respuesta, la disciplina partidaria tiene un límite. Es el límite aquel por el cual, yo qué sé, si estamos discutiendo si vamos a hacer tal o cual cosa de medianas importancia, y aunque uno no esté de acuerdo después de haber dado argumentos y de haberla discutido, dice, bueno, lo llevo, más allá de que no estoy de acuerdo, porque hay una mayoría, la respeto y otra cosa. Pero hay un límite, y el límite son los dictados de la conciencia, por la cual yo jamás voy a levantar la mano por algo que mi conciencia me dice que no lo debo hacer. Y en segundo lugar, también, el límite es la propia reglamentación de las funciones que puedo cumplir y que no puedo cumplir. En este caso estaba el límite de las funciones, porque el Parlamento, como dije antes, no puede legislar con retroactividad, y en segundo lugar el dictado de la conciencia, porque me decía que eso no era conveniente hacerlo. Por consiguiente, si hoy tuviera que participar de la votación exactamente igual que en aquel momento, sin ninguna duda que iba a tomar la misma decisión, iba a seguir el mismo camino que seguía en aquella oportunidad. Bien, la última. Hubo compañeros que pidieron 2 años de sanción. Si fuera en fútbol, usted se iba a jugar a la C, ¿verdad? Pero se mantuvo finalmente el plazo que finalmente fue, digamos que, admitido. ¿Qué significa para usted esto de aquí en más? Simplemente reconocer la existencia de gente, sobre la cual algo dije recién, que tiene los ojos en la nuca y que a veces actúan más en función de revancha y en actitudes absolutamente irreflexivas, pero no irreflexiva por la dimensión de la sanción que propone, irreflexiva porque no analizan políticamente y no son capaces, no se dan cuenta de medir los efectos, como cuando uno va a aplicar una sanción, tendría que saber a quien incumplió, qué servicio, qué aspectos, o qué consecuencias, positivas tuvo lo que hizo y qué consecuencias negativas. Si las consecuencias negativas fueron muchas, bueno, evidentemente yo creo que la sanción debería ser más dura. En el caso, como dije antes, homenaje y premio a quien salvó al frente a la sociedad y a la fórmula presidencial de todo lo que la preservó. ¿Habló con Mujica a propósito de esto? Yo con Mujica hablé antes del voto, donde Mujica me pidió encarecidamente que no rompiera la unidad de la bancada, que él no lo había querido hacer cuando fue al Parlamento, que solamente nos había pedido reflexionar,
y que no lo hiciera, que no me inmolara, o sea, que no me pusiera en la situación que durante este año y pico viví y en la que estoy viviendo ahora. Y yo recuerdo que la discusión con él la terminé con una pregunta. Pepe, vos, ¿cambiaste de posición respecto a lo que dijiste en aquel momento? No, ¿cómo voy a cambiar si todos los juristas me dicen que la van a anular la ley por inconstitucional? Bueno, mira que si vos no cambiaste, yo tampoco. Así que si querés hablar conmigo, hablamos de otra cosa. De eso no hablemos porque yo no la voy a votar. Diputado Víctor Semproni, del Espacio 609, gracias por este tiempo. Buena jornada, buen comienzo de semana, ¿eh? Bueno, lo mismo le deseo a usted y a toda la audiencia. Hasta muy pronto, adiós. Que pase muy